Hola, en este video te quiero explicar acerca de lo que es la salvación y la necesidad de creer en Jesús como Señor y Salvador. Vos sabéis que nosotros, los seres humanos, estamos separados de Dios. ¿Por qué? Porque lo que nos separa de Dios es lo que nosotros llamamos pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es transgresión, una transgresión contra Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios, ya que es un acto de rebeldía o de indiferencia hacia Dios. Así que bueno, Dios está separado de nosotros, pero no porque Dios quiere que estemos separados, es porque nosotros, ya sea por ignorancia o a conciencia, decidimos hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Pero este no fue el plan de Dios para la humanidad. Dios quiso tener comunión con nosotros siempre. Pero como Dios es santo y en Él no hay pecado, entonces esta comunión se corta debido al pecado. ¿Cuál es el destino del ser humano separado de Dios? La muerte espiritual. La consecuencia del pecado es muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Es la separación de Dios. Casi todos conocemos lo que es muerte física, porque muerte significa separación. La muerte espiritual es la separación de Dios. Así como la muerte física es la separación del alma del cuerpo. Entonces, la muerte física, nosotros se separa el alma del cuerpo. La consecuencia del pecado ha sido ambas muertes, tanto espiritual como física. Pero Dios ya desde antes de la fundación del mundo, sabiendo que esto iba a ocurrir, ya destinó a Jesucristo para pagar por nuestros pecados en la cruz y reconciliarnos con Él. Entonces, gracias a Jesús, voy acá a verificar una especie de puente representando a Jesús. A través de Jesús nosotros podemos tener comunión con Dios. El Señor Jesús dijo en Juan, o el Evangelio de San Juan 14:6, que solo hay un camino, el camino, la verdad y la vida, al Padre, y es Jesús. Jesucristo es el camino a Dios, porque fuera de Él es imposible tener comunión con Dios. No hay otra manera, no hay religiones que te puedan reconciliar con Dios. Toda la humanidad ha estado separada de Dios por causa del pecado, ya que todos hemos pecado. Pero a través de Jesús podemos reconciliarnos con Dios. Cuando Jesús muere en la cruz, Él pagó el sacrificio por nosotros, en nuestro lugar. ¿Por qué Jesús pudo pagar por nosotros ese sacrificio? Porque Jesús era sin pecado, jamás pecó. Entonces, solamente Dios podía aceptar el sacrificio de Jesús. Ni yo, ni nadie, ni vos podría morir para pagar los pecados de la humanidad. Debía ser un justo, alguien que nunca hubiera pecado. Y el único que reunía esas condiciones era Jesús, el Hijo de Dios. Pero ¿cómo nosotros podemos reconciliarnos con Dios? ¿Qué debemos hacer? En principio, tenemos que reconocer que somos pecadores, reconocerlo. Una vez que uno reconoce el problema, puede también encontrar la solución. Nos reconocemos como pecadores. Es decir, admito delante de Dios, inclusive verbalmente le puedo decir, Señor, yo sé que soy pecadora, o yo sé que soy pecador, y que he vivido una vida independiente a tu voluntad, o que no me he interesado en conocerte. El principal pecado es la indiferencia a Dios. Ese es el pecado madre del resto de los pecados.
la indiferencia a Dios, la independencia completa de Dios. Entonces nosotros, al reconocer que somos pecadores y que necesitamos un Salvador, el Salvador es Jesucristo. Entonces necesitamos a Jesús como mi Salvador. Entonces esta es la base perfecta para poder recibir el perdón y la salvación de Dios. A partir de ese momento nosotros tomamos la decisión de vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, esto sería arrepentimiento. Esto implicaría un arrepentimiento, pero el arrepentimiento también incluye el abandono de una vida de rebeldía y de pecado. Entonces, necesitamos arrepentirnos. También arrepentimiento es, como muchas veces se dice, dar 180 grados la vuelta al estilo de vida que estábamos siguiendo. ¿Sí? Si yo estaba hacia esta dirección, dejo de, digamos, que acá en este punto está Dios, cambiar el sentido de mi vida hacia Dios. Siento mi vida, opuesto al que estaba haciendo. Bueno, entonces el segundo paso es aceptar a Jesús en mi corazón e invitarlo de alguna forma a entrar a mi corazón, a mi vida. Cuando hablamos de corazón nos referimos a nuestro espíritu. Entonces, pero nosotros aceptamos a Jesús como Salvador al reconocer lo que lo necesitamos a Él como tal, pero también como Señor de nuestras vidas. El Señor, o sea, el dueño de nuestras vidas. Lo hacemos nosotros voluntariamente. Bien, cuando nosotros hacemos esto voluntariamente, pero lo hacemos a conciencia, de corazón, hemos tomado una decisión de vivir para Dios, ahí es cuando nosotros podemos recibir, por gracia de Dios, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios viviendo en nosotros en ese momento. Entonces el Espíritu Santo viene a morar a nuestro corazón. Bueno. Ahora, a partir de ahí, nosotros tenemos el Espíritu Santo, es quien nos capacita para poder vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque sin Él no podemos. Es imposible vivir una vida agradable a Dios. Nosotros tenemos que poner nuestra fuerza de voluntad, nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestra determinación, pero Él es el quien nos capacita, nos da la fuerza para poder lograrlo. Así que bueno, así comienza la vida cristiana. Esto es una decisión diaria. De hecho, que tomamos primero una decisión para siempre. La primera decisión es la más importante, pero también continúan cada día las decisiones diarias de seguir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, ¿qué debemos hacer luego? Tenemos que alimentarnos espiritualmente. El alimento espiritual más importante es la palabra de Dios. Sin eso es imposible fortalecernos. La misma palabra de Dios dice que la Biblia, la palabra, es nuestro alimento espiritual. Entonces, la lectura bíblica diaria. Inclusive en el Antiguo Testamento, Dios mandaba que los padres enseñaran a sus hijos, no solo a hijos, sino que las mismas personas adultas tenían que meditar día y noche en la palabra de Dios,
y inclusive memorizarla. Entonces, es tan importante tanto para la gente del Antiguo Testamento como para los del Nuevo y como para la iglesia hoy día, para la gente que pertenece a la iglesia, para los cristianos, el estudio diario de la palabra. Tomarse un tiempito por la mañana, antes de comenzar toda actividad, y también por la noche antes de dormir, es algo muy recomendable. La otra disciplina importante es la oración. La oración significa que nosotros hablamos con Dios. Orar es hablar con Dios. Hablar con Dios como papá, como padre, con respeto, con reverencia, con amor, sabiendo que Dios nos escucha y que nos entiende cualquiera sea la situación que estemos pasando. Entonces, ¿por qué podemos hablar con Dios con confianza? Porque Jesús ya derribó la barrera que nos separaba de Dios. Hay personas que se sienten indignas y por esa razón no se quieren acercar a Dios, no quieren orar porque se sienten indignas. Pero una vez que una persona confiesa su pecado y se arrepiente y se aparta de ellos, ya no hay más razón para sentirse indignas. Va a venir el enemigo, nosotros llamamos el enemigo a el diablo, el acusador de los hermanos, también lo llama la Biblia, y el acusador va a decirte o te va a recordar todos tus pecados pasados, pero nosotros también tenemos un abogado, y ese abogado es Jesucristo. La Biblia habla de Jesús como nuestro abogado, quien intercede a la diestra del Padre por nosotros. Entonces, Jesucristo es nuestro abogado y nosotros tenemos que creer que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Esto lo podemos encontrar en la primera carta de San Juan, en el capítulo 1, versículo 9. Entonces, a medida que vayas leyendo la palabra, estudiándola, te vas a familiarizar para encontrar todos estos textos bíblicos y lo tenés que hacer durante el resto de tu vida. También es muy importante congregarse. Te puedes congregar con un grupo de personas que también han tomado esta decisión de vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, y que también profesa la fe cristiana. Y nosotros también hablamos de nacer de nuevo. Cuando yo digo nosotros, me refiero a los cristianos que hemos nacido de nuevo. ¿Y por qué hablamos de nacer de nuevo? Porque cuando nosotros decidimos aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nacemos espiritualmente Bueno, ¿en qué consiste entonces el nuevo nacimiento? Resulta que Dios, cuando nosotros lo aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, envía al Espíritu Santo a vivir en nuestro espíritu. Entonces nosotros, como decía, nuestro espíritu de una forma se une al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le imparte una vida nueva a nuestro espíritu. Así como nace un bebé físicamente, nosotros nacemos espiritualmente por la vida que nos da el Espíritu Santo de Dios a nuestro espíritu. Antes de eso, nuestro espíritu estaba como adormecido, pero el Espíritu Santo nos da una vida nueva. Esto nos permitirá a nosotros percibir las cosas espirituales de Dios. Por eso en la Biblia dice que las cosas de Dios no se pueden percibir a menos que se haya nacido de nuevo, a menos que tengamos el Espíritu Santo de Dios. Se habla muy poco de esto de nacer de nuevo.
pero por eso es que muchas personas practican una religión y por ahí se aburren. Cuando leen la palabra no les llega. ¿Por qué? Porque todavía no se han unido al Espíritu Santo, no experimentaron el nuevo nacimiento. Para eso hay que tener un interés genuino, un deseo genuino de volverse a Dios y de conocer a Dios. Ahora, ¿quién produce ese deseo? En realidad también lo produce Dios, porque uno piensa, bueno, es Dios quien se acerca a nosotros y gracias a eso es que podemos conocer a Dios. Bueno, este ha sido una pequeña introducción sobre cómo nacer de nuevo, cómo conocer a Dios, cómo experimentar la salvación. Y en videos siguientes voy a explicar más detalles sobre esta nueva vida en unión con Dios. Espero que te haya sido útil este video y si tienes más interés en conocer a Dios, te pido que te suscribas a mi canal.